Un cordial saludo para todos. A la doctora Lina, muchas gracias por su acompañamiento y por su buena pedagogía con nosotros durante este semestre. Los compañeros les enviamos un abrazo fraternal desde la lejanía. Extrañamos mucho compartir con ustedes. El día de hoy vamos a socializar el tema del fuero sindical de los empleados públicos en Colombia. La construcción de esta cartilla para nosotros significó crear una herramienta que sirva para la defensa de los derechos de los empleados públicos en Colombia. La construimos el señor Giovanni López Giraldo, Leonardo Fabio Quintero Jurado, Jairo Enrique Sánchez, Luis Eduardo Hualpa y quien les habla. Esta cartilla fue construida en el desarrollo de 5 capítulos, en los que vamos a tocar no solo los conceptos, sino que también vamos a tratar temas de jurisprudencia, normatividad, y vamos a hacer un comparativo del sector público con el sector privado y el fuero sindical para los empleados de cada sector, ¿sí? El objetivo principal de este trabajo consiste en investigar los fundamentos normativos y jurisprudenciales del fuero sindical en empleados públicos en Colombia, realizando también un análisis comparativo de esta figura y estudiando casos determinados en cada sector. Como objetivos específicos tenemos exponer los fundamentos normativos y jurisprudenciales del fuero sindical en empleados públicos en Colombia. También realizar un análisis comparativo del fuero sindical de los empleados del sector público y el sector privado. Y por último, presentar un análisis de casos que se hayan dado de la protección del fuero sindical en Colombia en ambos sectores. Bueno, en el capítulo 1 vamos a conocer generalidades del fuero sindical y vamos a conocer el nacimiento del fuero sindical, ¿sí? El fuero sindical nace desde el momento en el que el trabajador se ve incurso en uno de los elementos contemplados en la norma. La operancia del fuero sindical es cosa diferente y toca a partir del momento en el que el empleador tiene conocimiento de qué trabajador específicamente está gozando de esa garantía, para que de esa misma manera el empleador, distinga, conozca quiénes son los empleados que están amparados bajo esa figura y la respete, ¿sí? Los artículos que contemplan este concepto son el artículo 363, 371, 407 y 421 del Código Sustantivo de Trabajo. Bueno, el concepto como tal de fuero sindical lo vemos bajo el artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo, que determina que el fuero sindical son las garantías que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros puestos de trabajo dentro de la misma empresa sin justa causa y siempre vigilado por el juez laboral. Se requiere el permiso del juez en una acción de levantamiento de fuero sindical en la cual el empleador debe fundamentar la justa causa y el debido proceso. Otro concepto importante dentro de este primer capítulo es el tema del sindicato, el concepto como tal. El sindicato es un grupo de trabajadores con un interés común, asociados para mejorar sus condiciones de trabajo frente al empleador. Los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y de libre retiro de los trabajadores. El artículo 358 del Código Sustantivo de Trabajo lo determina así, y es así como este concepto contribuye al término del fuero sindical. Pero bueno, nos hacemos la pregunta, ¿y para qué nos sirve el fuero sindical? El artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo afirma que ¿para qué nos sirve? Para no ser despedidos ni desmejorados en las condiciones de trabajo.
ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o un municipio distinto sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. ¿Y a quiénes cobija el fuero sindical? El mismo artículo 405 afirma que a los fundadores de un sindicato, a los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato, a los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederaciones de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales sin pasar de 1 principal y 1 suplente, y a 2 de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o las confederaciones sindicales. ¿Sabías que el Código Sustantivo del Trabajo en el parágrafo 1 nos dice que los empleados públicos gozan de la garantía del fuero sindical en los términos de este artículo, los servidores públicos, exceptuando servidores que ejerzan jurisdicción de autoridad civil, política o cargos de dirección o administración? Otra de las generalidades, derecho a la asociación sindical de los empleados públicos. Según la Constitución Política de Colombia, en su artículo 39, los trabajadores y empleadores tienen derecho a construir sindicatos o asociaciones sin la intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. El artículo 39 de la Constitución Política únicamente excluyó a los miembros de la fuerza pública, con el objeto de preservar su absoluta imparcialidad, pues la función que cumplen tiene por fin primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y de la orden constitucional. Bueno, y en conclusión de este primer capítulo, el fuero sindical protege el derecho a asociación desde 2 ángulos. Un ángulo que es el individual, porque protege a los trabajadores que estén amparados con él frente a los desmanes o represalias de los empleados por sus actividades sindicales. Y de otro lado, colectivamente, porque tiende a impedir que los empleadores atenten contra la existencia, estabilidad y funcionamiento de las asociaciones sindicales. Buenas tardes, doctora Lina María y compañeros. Continuamos con el capítulo 2, Generalidades del fuero sindical. Existen diferentes jurisprudencias que nos hablan del fuero sindical. Entre ellas tenemos la sentencia T-303 del 26 de julio del año 2018. Esta sentencia nos habla sobre la síntesis del régimen de oponibilidad del fuero sindical. Se explica que la oponibilidad del fuero sindical frente al empleador exige que éste tenga conocimiento acerca de la existencia del sindicato, sus fundadores y los miembros de su junta directiva. De igual manera, nos habla sobre el amparo que poseen los empleados que pertenecen a un sindicato en condición de aforados y la protección a sus derechos. De igual manera, tenemos la sentencia T-14 del 1 de febrero del año 2018. Libertad de asociación. El fuero sindical y el debido proceso. Se explica que el debido proceso en el caso de los trabajadores amparados por el fuero sindical está garantizado de manera especial, porque no solo implica el deber del empleador de informar al trabajador sobre los motivos por los cuales se termina el contrato de trabajo, sino darle al trabajador la oportunidad para que se pronuncie sobre las imputaciones que se le hacen. De igual manera, la sentencia nos habla sobre la acción de reintegro del trabajador con fuero sindical. Tiene por objeto analizar si el despido o desmejora de un trabajador aforado cumplió con el requisito de acudir ante el juez laboral para levantar el fuero y autorizar el debido proceso. Esta sentencia tiene unos temas específicos que son la acción de tutela, procesos disciplinarios, derecho al debido proceso, el fuero sindical, etc. También tenemos la sentencia T-731 del 5 de julio del año 2001, acción de reintegro por fuero sindical.
Es un mecanismo judicial ágil y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de la asociación y libertad sindical de los empleados públicos o particulares amparados con el fuero sindical, despedidos sin la calificación judicial previa, esencia de esta garantía que desplaza y hace improcedente la acción de tutela. Esta sentencia también tiene unos temas específicos como son la acción de reintegro laboral, la acción de tutela del derecho al trabajo, derecho de sindicalización, procedencia de la acción de tutela, entre otros. La sentencia T-220 del 20 de marzo del año 2012 nos habla sobre la garantía que tienen algunos trabajadores, en virtud de la cual no pueden ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo. El fuero sindical es una garantía de rango constitucional que cobija a los trabajadores y a los empleados públicos que hagan parte de las directivas de los sindicatos. Los empleadores que quieran despedir empleados aforados deben invocar una justa causa previamente calificada por el juez laboral. Existen diferentes normas que regulan el fuero sindical. Según la Ley 584 del año 2000, en el artículo 353 y de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Es importante que el Estado colombiano, con la ratificación de los convenios 151 de 1978 y 154 de 1981 de la OIT, relativos a la protección del derecho de sindicación, procedimientos para determinar las condiciones de empleo y la protección del derecho de sindicación, y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, garantiza a los empleados públicos el derecho de asociación y su desarrollo. Buenas tardes. Me tocó tipos de fuero circunstancial. El fuero circunstancial es una garantía de la cual gozan todos los trabajadores que presentan un pliego de petición a su empleador para no ser despedidos sin justa causa durante todo este proceso o durante toda la negociación colectiva. Sin embargo, este es un mecanismo de protección que no ampara a los empleados públicos, reflejando con esto la desigualdad que hay entre los empleados públicos, los empleados públicos frente a los empleados oficiales y en frente a los del sector privado. A esto seguimos al fuero circunstancial en empleados públicos, el cual garantiza que el fuero circunstancial no se aplica para las personas que trabajan en entidades del Estado en virtud de una relación legal y reglamentaria, pero sí existe para los trabajadores oficiales, que son aquellos que se vinculan en una administración pública mediante contrato de trabajo. Ahí vamos al artículo 39 de la Constitución Nacional de Colombia, el cual nos dice: los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los dictados y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial, o sea que ahí nos tiene que quedar claro que solo se puede cancelar sobre medida judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Es importante aclarar que si bien es cierto que el Estado adquirió este compromiso de facilitar a los empleados públicos su derecho a organizarse en los sindicatos como presupuesto básico para el ejercicio del derecho de la negociación colectiva,
o para efectos de conseguir una solución concertada a todos los conflictos que podemos tener en dicha empresa, también nos podemos soportar en el artículo 55 de la Constitución Nacional, el cual nos dice y expresa. Artículo 55. Se garantiza el derecho de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo. Tipos de fuero, como seguimos en los tipos de fuero, el reintegro por violación al fuero circunstancial no se puede tramitar por el procedimiento especial contenido en el artículo 118 del Código Procesal del Trabajo, porque no se tratará de un despido sin calificación previa del juez, toda vez que este caso tiene dicha calificación judicial, no se exige. El proceso para tramitarlo será del ordinario laboral. En tal sentido, respecto a la violación de este fuero, si llegasen a echar a alguien durante el proceso de concertación y no ha terminado, se puede, para pelear este reintegro, toca mediante tutela, mecanismo de tutela, para evitar el perjuicio irremediable. Según la sentencia C del 201 del 02, según la sentencia C 201-02, para que la tengan clara los que quieran leer, en el ámbito del derecho colectivo del trabajo, el derecho a todos los trabajadores de negociar libre y voluntariamente con sus empleados las condiciones derivadas de la relación laboral constituye un elemento esencial de la libertad sindical en la medida que sirve de instrumento para alcanzar mejores condiciones de vida y de trabajo aquellos quienes representen las organizaciones sindicales. Entonces ahí podemos ver que estamos haciendo la protección, vemos la protección que hay a las personas que pertenecen a estos sindicatos, que son los cuales están peleando por el bienestar de su empresa, o el bienestar de la empresa que participa. Es importante aclarar que la protección especial y temporal que surge para estos miembros de la organización sindical que hubiera iniciado un conflicto colectivo para el empleador, para no ser despedidos sin justa causa, entre tanto dure el proceso de negociación. Nos vamos al artículo 25 del decreto 2351 de 1965, el cual nos habla de la protección que hay en conflictos colectivos a los trabajadores que hubiesen presentado al patrono, hoy en día empleador, un pliego de petición que no podrá ser despedido sin justa causa comprobada, como lo habíamos dicho anteriormente. Este fuero va desde la presentación del pliego de peticiones, que es el inicio de este conflicto, hasta la firma de la convención o la ejecutoría de este conflicto, ya cuando llegamos a una decisión, el cual se llama también laudo arbitral. Fuero de subdirectivas y comités seccionales. Es una de las modalidades del fuero de directivos. La jurisprudencia ha señalado 3 requisitos para este fuero. Sin estos 3 requisitos no se puede cumplir la modalidad de fuero de directivos y comités seccionales. Los requisitos son que los estatutos del sindicato prevean la creación de la subdirectiva o el comité seccional. Segundo, que la subdirectiva o el comité seccional sea expresamente reconocido por el sindicato central o principal y que haya emanado la decisión a la Asamblea General del mismo. Tercero, que el municipio o lugar de la sede subdirectiva o comité seccional, la empresa tenga sucursal o agencia o establecimiento que justifique la creación de la subdirectiva o comité. Fuero de comisión o de reclamos. Se conoce como fuero de reclamantes. Entonces, repito nuevamente, fuero de comisión o de reclamos, el cual se conoce como fuero de reclamantes. Para 2 integrantes de la Comisión Estatutaria de Quejas y Reclamos elegidos por el sindicato, por el mismo periodo de la Junta Directiva y 6 meses más. Entonces podemos ver que estos 2 integrantes pueden tener el mismo periodo de la Junta Directiva y hasta 6 meses más. 2. Del miembro de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designen a los sindicatos, las federaciones, confederaciones sindicales por el mismo periodo de la Junta Directiva y por 6 meses más, sin que pueda existir una empresa más de una comisión estatutaria reclamando. Todo esto nos puede llevar al artículo, para que nos quede un poquito más claro, podemos dar un vistazo, no lo leo en estos momentos para que no se nos haga tan largo,
nos podemos ir al artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos podría aclarar un poco más de este fuero. Fuero convencional, según Aguirre y Rojas, en el 2015, es la protección que surge para algunos miembros directivos o de comisión de quejas y reclamos adicionales a los que contempla la ley. Para estos funcionarios sindicales, con ocasión de la negociación colectiva, si nos vamos al literal C y literal D del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo que anteriormente leíamos, surge como una consecuencia del ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva, como derechos de la organización reconocidos tanto por las normas internacionales como la Constitución Política y la ley. Muchas gracias. Buenas tardes. Capítulo 4. Análisis del caso del sector público y privado. Reflexión. El fuero sindical se reconoce sin distinción entre los sindicatos del sector público y privado. Por esta razón, la Corte Constitucional en la sentencia C-593 del año 93 declaró la inexequibilidad del artículo 409 del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto efectuaba el fuero sindical a los empleados públicos. En el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo nos define el fuero sindical y según esta norma se desprende que el fuero sindical ampara al trabajador en las situaciones ahí descritas, imponiendo al empleador las prohibiciones de despedirlo o de mejorarle sus condiciones laborales. En el caso de los empleados públicos, las acciones sobre el fuero sindical son de competencia de la jurisdicción ordinaria, no de la contenciosa administrativa. Esto de acuerdo al artículo 2, numeral 2 del Código del Procesal del Trabajo y Seguridad Social, que al igual fue modificado por el artículo 2 de la Ley 712 del año 2001, y el tema de competencia ya había sido dilucidado por la Ley 362 del año 97. De acuerdo a la cartilla guía práctica de la Asociación Sindical Negociación 2011, es oportuno aportar que Colombia, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, ha ratificado varios convenios dirigidos a amparar el derecho de los trabajadores, incluidos los empleados públicos, de sindicalizarse de forma de la negociación colectiva. De acuerdo a la Ley 411 del 97 se aprobó el convenio 151 de la OIT sobre la protección de derechos de sensibilización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, en cuyo artículo 4 establece: los empleados públicos gozarán de la protección contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de empleados públicos, despedir a un empleado público o perjudicarlo a causa de afiliación a una organización de empleados públicos o su participación en actividades normales de tal organización. La Ley 524 del 99 aprobó el convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el fomento de la negociación colectiva, la cual dispone que ésta debe ser posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de los trabajadores y ramas de la actividad económica, dejando cada país la potestad de determinar si se aplica a las Fuerzas Armadas y a la Policía, y fijar las modalidades particulares en la administración pública de acuerdo al artículo 1 y al artículo 5 de esta misma norma. Compañeros, buenas tardes. Soy el alumno Luis Eduardo Valpa y el día de hoy les vengo a explicar el capítulo 5 del Fuero Sindical de los Empleados Públicos en Colombia. Dentro de este tema hay dos aspectos en específico. Uno, que es la definición de negociación colectiva, y dos, las etapas que se dan en base a esa negociación. Como definición de la negociación colectiva del trabajo, tiene como objetivo definir por medio de convenciones colectivas de trabajo, mejorar las condiciones de empleo por encima de los mínimos legales vigentes. La Corte en varias sentencias ha establecido que la negociación colectiva es el negocio que se lleva
a cabo entre el empleador y sus empleados para definir mejores condiciones de trabajo. Dentro de este procedimiento establece dos etapas. La primera, que es la etapa de negociación, y la segunda, la etapa de la huelga. La etapa de negociación es un arreglo directo o una conciliación que tiene una duración de 20 días calendarios. De estos 20 días calendarios también pueden ser prorrogables de común acuerdo entre los intervinientes por la misma cantidad de días, que son 20 días calendarios. Esto lo establece o lo regula directamente el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 434. La etapa de procedimiento de conciliación, de negociación colectiva, vincula a un conciliador, que es el que debe de desempeñar un papel activo en la promoción del acuerdo entre las partes, con el fin que éstas lleguen a una solución conveniente para ambas, entre el empleador y los empleados. Si esta conciliación no se da dentro de este término, prosigue la huelga. La huelga se da cuando no hay el acuerdo del arreglo directo. Cuando no se hace arreglo del acuerdo directo o de la conciliación, se va a dejar, o es obligación dejar, un acta suscrita por las partes intervinientes, la cual deberá al día siguiente presentarla ante el Ministerio del Trabajo, según lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo en su código 436, su artículo 436, perdón. En caso en que los trabajadores puedan optar por declarar la huelga o someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramiento, este procedimiento lo realizarán dentro de 10 días hábiles siguientes a la terminación del arreglo directo. Lo pueden realizar mediante votación secreta, personal e indelegable por la mayoría absoluta de los trabajadores. Cuando hablamos de mayoría absoluta de los trabajadores, indicamos que es un sindicato minoritario. Por otro lado, también tenemos la Asamblea General de los Trabajadores afiliados al sindicato o a varios sindicatos que agrupen más de la mitad de los trabajadores de la empresa. También lo podrán hacer ese procedimiento. Dentro de esta reunión se elige en el comité de huelga un encargado, el cual será el representante de los trabajadores, con el fin de intervenir o de solicitar los acuerdos o las peticiones de los trabajadores. De esto trata este capítulo quinto. Espero haya podido ser concreto con ustedes y me hayan entendido. Pasamos con la compañera, siguen las conclusiones. Muchas gracias por su atención prestada. Dios los bendiga. Bueno, compañeros, como conclusiones finales del trabajo, tenemos entonces que los empleados públicos tienen derecho de construir sus sindicatos sin la intervención del Estado. Además, tienen derecho de inscribir las correspondientes actas de constitución que les otorga ese reconocimiento jurídico, a los cuales no se puede negar lo que se conoce como fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. También tenemos que el fuero sindical persigue dar estabilidad al empleado y no permitir que el empleador modifique las condiciones de trabajo determinados a los trabajadores. Esa garantía de estabilidad en el empleo y de no poder modificar las condiciones de trabajo subsiste mientras no sea levantado por el juez laboral o mientras no sobrevengan causales en virtud de que cesen esas garantías. Por último,
El fuero sindical dentro de la legislación colombiana tiene rango constitucional, forma parte del derecho fundamental de asociación y es una garantía para posibilitar el ejercicio de este derecho. Por tal razón, es un derecho garantizado por la misma norma superior. Eso es todo, compañeros. Esperamos haya sido de su agrado esta socialización. Hasta pronto.